para que ya tengan el concepto fijado en su mente. Este tema que vamos a tratar el día de hoy, antes de resolver el pasito, es sobre cáncer infantil y básicamente abarca todos los cánceres que hemos visto anteriormente, como es el caso de leucemia y linfoma y también el sarcoma. De ahí vamos a ver unos cánceres nuevos y en sí, básicamente, con que ya sepan las clases pasadas que les he mencionado, bastaría que aumenten uno que otro signo característico o síntoma característico de la enfermedad y ya estarían para este tema. Por eso digo que es bastante sencillo este tema porque es como que repetir, volver a hacer un repasito de lo que ya hemos visto. Entonces ahora sí, vamos a hacer la resolución del pasito de la semana pasada, que fue leucemia y linfomas. Entonces, chicos, esta dice, un paciente con historia de exposición a factores químicos como también el benceno y lo que es el clorafenicol incrementa el riesgo de desarrollar. ¿Cuál marcaron ustedes, chicos? ¿O cuál creen que es ahora que ya llevaron la clase? ¿Alguno, chicos? ¿Alguno se anima? Ya, no hay problema. La respuesta aquí va a ser los alquilantes y estos alquilantes, conjunto con estos de acá, si hay una exposición constante, es decir, prolongada también, va a desarrollar lo que es una leucemia, ¿ok? Entonces la respuesta es esta, alquilantes y leucemia. No se olviden de esto porque esta fue una pregunta del examen final del ciclo pasado. Ahora, menciona, paciente varón de 18 años con proliferación neoplásica clonal de blastos en médula ósea que produce pancitopenia con posterior invasión de sangre periférica y otros tejidos. El diagnóstico más probable es, aquí les he subrayado lo que básicamente les dice ya todo el enunciado. Con estas palabritas ya ustedes saben de qué se refiere. ¿Alguno, chico? ¿Alguno se anima? Leucemia. Sí, perfecto. No se olviden que la proliferación, bueno, la neoplasia clonal que se relaciona con los blastos, que eran células inmaduras, es leucemia, ya sea aguda o crónica. ¿Alguien se acuerda cuál era el porcentaje, mayor o menor, para hablar de una leucemia aguda y de una leucemia crónica? De La blastos. aguda era más del 20%. Sí. Y la crónica menos. O sea, descarte, ¿no? Menos de 20%. Está bien. ¿Y alguien sabe qué es lo que se refiere con pancitopenia? Ay, ahora sí. ¿A qué se refiere con pancitopenia? ¿La lisis de las plaquetas? Claro, también es las plaquetas. Las 3 series. Las 3 series, exacto. Es la plaqueta. Ay, sí, discúlpame, te corté. Ahora sí. Solo iba a decir lo de las 3 series. Ah, ya, perfecto. Exactamente eso es decir, los glóbulos rojitos, los glóbulos blancos y las plaquetitas. Y por lo tanto, si va a haber pancitopenia, es decir, disminución de estos tres, me van a dar los síntomas característicos, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente pregunta. Aquí dice, paciente de 25 años acude a consulta refiriendo fiebre persistente, diaforesis, pérdida de peso, prurito y múltiples adenopatías inguinales, axilares y cervicales bilaterales. ¿Cuál es la respuesta aquí? Prurito. ¿Alguien sabe? He recalcado lo que dice prurito así, porque es muy importante esto. Característico. Ya, no se preocupen, les digo. Aquí la respuesta va a ser linfoma. Sobre todo este prurito lo he encerrado porque el linfoma, sobre todo el de Hodgkin, va a ser característico, casi patognomónico la presencia de prurito. Prurito es picazón, ¿sí o no? Y bueno, dentro de la clínica, lo que es el linfoma, como ustedes ya saben, tenemos los síntomas B. ¿Y qué son los síntomas B? Van a ser todo esto lo que hemos mencionado anteriormente. Fiebre persistente, diaforesis, pérdida de peso, y también se va a acompañar con lo que es las múltiples adenopatías, ya sea en la zona inguinal, en la zona axilar o en la zona cervical. Y esto también lo menciona el enunciado. Aquí está. Entonces ya básicamente te está diciendo todo lo que viene a ser los signos y síntomas de un linfoma. ¿Ok? Aquí.
Ahora dice, paciente que cursa con síndrome anémico, igual lo voy a resaltar lo más importante, síndrome anémico, infecciones a repetición, trombocitopenia, sangrados espontáneos y también lo que son las adenopatías. Aquí es lo que les dije que les iba a explicar de los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Cuál es la respuesta, chicos, ahí? ¿Cuál creéis que es la respuesta? ¿Alguien se anima? Ya, no hay problema. Dice síndrome anémico. Si hay una disminución de lo que son los glóbulos rojos, obviamente me va a dar anemia. ¿Se acuerdan que la leucemia causaba pancitopenia? Que era la disminución de las 3 series de la sangre, glóbulos rojos, glóbulos blancos y las plaquetitas. ¿Por qué? Porque los blastos van a ocupar más espacio y van a estar de mayor cantidad que estas células que deberían estar ahí, que deberían segregarse. Así véanlo, así, de esa forma. Y por lo tanto van a haber disminución. Y cuando hay disminución de glóbulos rojos, ¿qué me va a ocasionar? Un síndrome anémico. Si hay disminución de glóbulos blancos, que son los que se encargan de defender nuestro cuerpo, ¿qué es lo que va a haber? Una neutropenia. Y por lo tanto, si hay una neutropenia, me va a dar infecciones a repetición. ¿Ok? Y por lo tanto también va a conllevar lo que es una fiebre y otros síntomas, ¿no? Característicos de las infecciones. Y si están afectadas las plaquetas, es decir, una trombocitopenia, obviamente lo que va a originar es que cuando hay una trombocitopenia severa, hayan sangrados espontáneos, una gingivorragia, epistaxis, sangrados profusos. Y por lo tanto, esta trombocitopenia me está ocasionando esto que mencionan también en el enunciado. Y bueno, también las adenopatías, ¿no? Que son características. Entonces aquí vemos la alteración de las 3 series, que es la disminución de las 3 series, que es la pancitopenia. Y por lo tanto, la respuesta correcta sería leucemia. ¿Ok, chicos? Y por último, las complicaciones del linfoma no Hodgkin. Aquí yo me confundí y puse 2 alternativas correctas, entonces se las voy a decir igual. Es el síndrome de lisis tumoral y también lo que es la compresión de la médula espinal, porque obviamente, como ustedes saben, los linfomas pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo y si empiezan a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, si aparecen cerca de lo que es la médula espinal, puede comprimirla y puede haber esta complicación, ¿no? Que es la compresión de la médula espinal. Y también puede originar lo que es un síndrome de lisis tumoral. Estas 2 serían las respuestas. Ay, ¿alguien quería hablar, creo? Sino que por el Ay, te escucho con eco. No, te decía que por error se abrió mi micro, disculpa. Ay, no te preocupes. Ya, sigamos. Entonces, ahora sí, chicos, ¿todo claro con las preguntas? Para ya tocar el tema de hoy, que es cáncer infantil. ¿Todo claro con lo que es leucemias y linfomas? ¿Sí? ¿No? ¿No? Chicos, please, reacciones para ya pasar el día del tema de hoy. Ya, perfecto. Entonces, chicos, como les decía, este tema es sencillo porque básicamente es hacer un repasito de lo que hemos visto. Ustedes ya saben que siempre tocamos lo que es la epidemiología, la incidencia de estos cánceres. Y bueno, en sí este cáncer, lo que es los cánceres infantiles, su incidencia en América Latina va a ser de 163 por 100.000 habitantes, como ven aquí ustedes. Recuerden que siempre la incidencia se mide por 100.000 habitantes. Y bueno, ya en Europa, en Europa es de 264 por 100.000 habitantes, y en Estados Unidos ya es 300 por cada 100.000 habitantes. Y bueno, a pesar de que aquí en estos 2 lugares, en Europa y en Estados Unidos, hay mayor incidencia, podemos ver que en América Latina sigue siendo el lugar donde hay mayor tendencia a lo que es la mortalidad, es decir, los pacientes fallecen, por más de que tengamos una incidencia menor. ¿Ok? Y entonces aquí en esta imagen, lo que podemos ver, sobre todo estos son los principales cánceres que van a aparecer en la niñez o en la infancia. ¿Ok? Ahorita los vamos a ver, que son todos estos aquí. Y bueno, aquí faltaba mencionarles que en sí la ocurrencia de cáncer en etapas más avanzadas y menor acceso a los... Ah, ya, esto era porque me olvidé de mencionarles lo de aquí. Que en América Latina se va a dar esto de que hay mayor mortalidad. ¿Por qué? Porque va a haber esto de acá, que se encuentra el cáncer en estadios más avanzados
Y obviamente en América Latina, como ustedes saben, nuestro sistema de salud no es muy, por así decirlo, no es el mejor. Entonces, obviamente vamos a tener en la mayoría de las personas menor servicio de atención y por lo tanto se va a poder diagnosticar el cáncer en estadios más avanzados, que obviamente va a ser perjudicial para poder tratarlo y que haya una remisión. Ahora, con respecto a la epidemiología, a nivel del Perú, el cáncer infantil va a ocupar el 4% de todas las enfermedades en edad pediátrica. Y también es la tercera causa de muerte después de los cuadros infecciosos, las enfermedades congénitas y los accidentes. Y aquí, importante esto de acá, chicos, va a ser la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año, ¿ok? Mayores de 1 año. Y acá, del tema que hemos hablado la semana pasada, siendo la leucemia el tipo más común en lo que es el cáncer infantil. Y aquí cabe recalcar que el cáncer pediátrico no va a ser prevenible, pero se puede detectar obviamente oportunamente, lo que le va a dar mayor esperanza de vida al paciente, ¿no? Para así tener un tratamiento óptimo. Y con respecto a la sobrevida de los cánceres infantiles, en sí, en pacientes subdesarrollados, como viene a ser el Perú, en países subdesarrollados, discúlpenme, es de entre el 10 al 20%, ¿ok? Menos de lo que son los países que son desarrollados, como ya es el caso de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Y en sí, las causas de esta situación se adjudican a que hay un diagnóstico tardío, como les mencioné, al limitado acceso al tratamiento y a la recurrencia de la enfermedad. ¿Esto es por qué? Porque no tenemos un buen sistema de salud. Básicamente es eso lo que se deben acordar. Lo único que se deben acordar es esto, chicos, que es la primera causa de muerte en niños mayores de 1 año y la leucemia va a ser la causa más común. Y de acá, que en América Latina hay menor incidencia, pero hay mayor mortalidad. Eso es básicamente lo que se tienen que recordar de lo que es la incidencia y la epidemiología. Y bueno, ¿cuáles van a ser los signos y síntomas inusuales que van a presentar los niñitos con cáncer? Aquí podemos ver lo que son las masas o tumefacciones extrañas, la palidez inexplicable, la pérdida de energía, la hiporexia, la tendencia a formar hematomas. Esto es casi, por así decirlo, es inusual, pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de los peces que he podido investigar, se presentan hematomas, sobre todo cuando se trata de leucemias. Por lo mismo que va a haber una trombocitopenia, entonces me va a dar sangrado y por lo tanto es característico, ¿no? También van a haber estigmas de sangrados, luego la fiebre, enfermedad prolongada inexplicable, infecciones a repetición, también en lo que son las leucemias, dolores de cabeza frecuentes, esto sobre todo en los tumores del sistema nervioso central. Luego también cambios repentinos en los ojos o en la visión, esto lo vamos a ver en lo que es el neuroretinoblastoma, no, discúlpeme, en el retinoblastoma, no sé por qué dije neuro, en el retinoblastoma, Luego también la pérdida excesiva y rápida de peso, que como ustedes ya saben, estos signos de acá van a ser característicos de una neoplasia, casi siempre en la mayoría de los casos. Y también el dolor o cojera persistente, que va a estar relacionado con lo que son el rhabdomyosarcoma, los sarcomas de partes blandas, que en un momento también lo vamos a hablar. Entonces, chicos, aquí les tengo una tablita de lo que son los motivos comunes de consulta que nos van a indicar que estamos ante un cáncer infantil. Y en sí esto es para que ustedes lo lean un poquito más, porque si no lo voy a leer igual. Y aquí, o sea, los signos característicos que me podrían indicar un diagnóstico sugestivo, por ejemplo, en este caso, si hay palidez y fatiga, nos podría indicar lo que es una leucemia, un linfoma y así sucesivamente. ¿Ok? Aquí solamente es para que lo lean y lo repasen en su casita. Aquí, esto sí, esto de acá ya es como que más profundo de lo que es la tablita pasada. Entonces, si es que el niñito tiene un dolor persistente en huesos y abdomen, podríamos estar ante una leucemia, unos tumores de hueso y un linfoma abdominal. Por lo mismo que le duelen los huesitos, obviamente un osteosarcoma, o también un sarcoma de Ewings. O también lo que es por el dolor abdominal, un linfoma abdominal. Luego, si es que presenta fiebre sin causa aparente o por más de una semana, de igual forma. Leucemia, sarcoma de Ewing y linfoma. Luego, moretones o sangrado de la nariz, como les mencionaba antes, los hematomas, que vienen a ser los moretones, en palabras coloquiales, van a ser característicos de las leucemias, por lo mismo que va a haber trombocitopenia, y esto va a originar lo que son las petequias, los moretones, entre otras manchitas que pueden salir, ¿no? Luego también tenemos lo que es el crecimiento tumoral o de ganglios, y esto de básicamente de los ganglios, las adenopatías, van a estar presentes en todos los cánceres, pero va a ser más frecuente, por así decirlo, en lo que son los linfomas y los rhabdomyosarcomas.
Luego tenemos la picazón en el cuerpo, que es el prurito. Ustedes ya saben de que el prurito se relaciona con lo que es el linfoma, sobre todo con lo que es el linfoma de Hodgkin, ¿ok? Y por lo mismo, también el linfoma cutáneo. Luego, cansancio fácil, palidez y anemia súbita. Si hay anemia, es porque hay una disminución de los glóbulos rojos. Y esto porque puede ser por una leucemia, ¿ok? Y también aplica lo que es la palidez, el cansancio y todo eso. Luego, si hay pérdida de peso, como ya les dije, este signo de acá es patognomónico de cáncer, en la mayoría de los casos, aunque también puede ser tuberculosis, ojito, si es que hay síntomas respiratorios, ¿no? Obviamente. La pérdida de peso en la mayoría de los casos se va a relacionar así, de pérdida de peso de más del 10% en menos de 6 meses, es patognomónico casi lo que es el cáncer. Y luego tenemos el dolor de cabeza, vómitos por las mañanas y por varios días. Si hay esto de acá, tumores del sistema nervioso central. ¿Ok? Ahorita los vamos a ver cada uno. Esto es solo para un poquito entrar en contexto. Si el abdomen crece rápidamente, podemos estar ante un tumor de Wilms, un hepatoblastoma, un neuroblastoma y un linfoma abdominal. Y por último, si tenemos una infección que no mejora, que ya la hemos visto, por disminución de lo que son los glóbulos blancos, va a haber una neutropenia, perdón por mi letra, y por lo tanto obviamente me va a originar que no haya una respuesta adecuada de nuestro cuerpo ante patógenos externos, y van a haber infecciones que no mejoran, infecciones a repetición y por lo tanto fiebre. Y esto también se ve en lo que es el linfoma, sobre todo, pero también en leucemia, sarcoma de Ewing y en osteocitosis. ¿Ok? Entonces, ahora sí, que ya tenemos el contexto, vamos a empezar a hablar de cada uno de los cánceres más frecuentes en niñitos. Empezando con lo que vimos la semana pasada, que es la leucemia aguda. Como su compañera bien mencionó, esta se va a caracterizar por la presencia de más del 20% de blastos en médula ósea y o en sangre periférica. ¿Ok? Ay, perdón por mi voz, estoy un poquito malita. Ya. Entonces, ¿qué va a ser la leucemia aguda? Va a ser una neoplasia maligna caracterizada por la proliferación anormal de lo que son las células progenitoras muy inmaduras, acuérdense de esa palabra, muy inmaduras, que van a infiltrar lo que es la médula ósea y la sangre periférica. Y estas células inmaduras que infiltran estas dos estructuras se van a denominar blastos. ¿Ok? Y bueno, ustedes ya saben que se divide en leucemia linfoide aguda y en leucemia mieloide aguda, también linfoblástica y mieloblástica. Es lo mismo, no se hagan bolas. Y aquí, ¿se acuerdan cuál de las dos era más frecuente en niños? ¿La mieloide o la linfoide? ¿Se acuerdan? ¿De acuerdo? Ya chicos, no se preocupen. En sí, la leucemia más frecuente en niñitos va a ser la linfoide, ¿ok? No se olviden de esto. La leucemia más frecuente en niñitos va a ser la linfoide. Y aquí importante un poquito lo que es la incidencia y todo eso, ¿no? Con respecto a lo que es la leucemia, esta va a ser la primera causa de cáncer infantil en el Perú. No se olviden de eso. Luego también el pico de incidencia, sobre todo en lo que es el grupo etario, se va a dar entre los 2 y 5 años, pero en sí la incidencia en lo que son palabras generales en el Perú va a ser entre lo que es 3 a 4 casos por cada 100.000 habitantes. Pero el pico de edad, no se olviden que es entre los 2 y 5 años, ¿ok? Y este va a representar el 5% de todas las enfermedades malignas de la infancia, de la niñez. De acá lo que se tienen que recordar es que la leucemia linfoide aguda va a ser la más frecuente en los niñitos y que va a ser la primera causa de cáncer infantil. Y que como ustedes ya saben, leucemia es lo que se relaciona a lo que son los blastos, que van a ser células inmaduras, que van a estar localizadas ya sea en la sangre periférica o en la médula ósea. Y por lo tanto, si hacemos un estudio, vamos a ver que van a haber más del 20% de blastos en una leucemia aguda, ¿ok? Ahora, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo para lo que es la leucemia aguda? Tenemos a los genéticos, aquí está lo que es el síndrome de Down. El padecer lo que es el síndrome de Down me va a dar entre 10 a 30 veces más posibilidades de que yo pueda desarrollar lo que es una leucemia. También tenemos el síndrome de ataxia telangiectasia. ¿Y esto qué va a hacer? Va a ser una enfermedad hereditaria en sí muy poco infrecuente que va a afectar lo que es el sistema nervioso central.
Y también la anemia de Fanconi, que en sí va a ser también una enfermedad hereditaria, por lo mismo que son factores hereditarios, que van a causar el tamaño reducido al nacer. Discúlpeme, la enfermedad de Fanconi, que también va a ser una enfermedad hereditaria. Y luego tenemos lo que es el síndrome de Bloom, que ahí sí va a ser lo que es el tamaño reducido al nacer. Esto de acá, el síndrome de Bloom, sí es el tamaño reducido al nacer. La anemia de Fanconi solo va a ser una anemia, por así decirlo, hereditaria. Y luego tenemos las exposiciones a radiaciones no ionizantes, como es el caso de ondas electromagnéticas de baja frecuencia. Luego también las exposiciones a radiaciones ionizantes. Aquí sí va a implicar lo que son los estudios de imagen, sobre todo lo que es la radiografía. Cuando una mujer está embarazada, ustedes ya saben que no se debe realizar una radiografía, por lo mismo que puede afectar al fetito y puede originar esto, una leucemia. ¿Ok? Luego también la exposición a productos químicos, como es el caucho, el benceno, los pesticidas, las sustancias agroquímicas y también los metales pesados. Y aquí también vamos a ver qué sistemas y órganos van a estar comprometidos en lo que es la leucemia. Si es que de estos blastos, que son las células inmaduras que se caracterizan en lo que es la leucemia, van a estar dentro de lo que es la médula ósea y todo lo que es la sangre periférica. Entonces, si está en la sangre periférica, va a abordar también, va a expandirse y puede ir a los diferentes órganos, como es el caso de los ganglios, de los vasos, del hígado y de otros órganos también como lo vienen a ser los testículos, entre otros, ¿no? Pero lo que se tiene que acordar sobre todo es esto, la médula ósea y la sangre periférica, porque básicamente ahí es donde se van a encontrar los blastos, que son las células inmaduras. Ahora, los síntomas y signos característicos de lo que es la leucemia aguda. Tenemos los síntomas generales, que no son patognomónicos ni específicos de la enfermedad, como fiebre, malestar general, astenia, pérdida ponderal, adinamia, entre otros. Y luego ya las manifestaciones hematológicas. Obviamente ustedes saben que la leucemia me va a originar lo que es una anemia, una leucocitosis, una leucopenia, una neutropenia y una trombocitopenia. Ya saben ustedes, pues, dependiendo de qué serie esté afectada, me va a originar todo esto, ¿no? Porque hay una disminución de estas. Luego tenemos las manifestaciones óseas y articulares, que puede haber dolor óseo, dolor articular, aumento de volumen, dolor musculoesquelético. Y este dolor va a estar sobre todo frecuentemente en los que son los adolescentes y va a afectar a los huesos largos, como es el caso del fémur, del húmero, entre otros. Y luego ya las manifestaciones del sistema nervioso central. Tenemos la hipertensión intracraneal y esto obviamente me va a conllevar a que hayan signos y síntomas característicos de lo que es la hipertensión intracraneal o endocraneal, que son los vómitos, la cefalea, la letargia y también puede haber convulsiones. ¿Ok? Y aquí, si es que afecta lo que es el sistema linfático, en sí lo que va a haber van a ser lo que son las linfoadenopatías. Y estas van a llegar a verse hasta en un 50% de todos los niños que van a padecer esta leucemia linfática aguda, que no se olviden que es la más común, ¿ok? Y estas adenopatías, estas linfoadenopatías no van a ser dolorosas, pero sí van a ser firmes, duras y grandes, ¿ok? No presentan dolor las adenopatías, en este caso de leucemia relacionada a la leucemia linfática aguda. Y luego, dentro de otras manifestaciones gastrointestinales, como ustedes ya saben, presentamos lo que es la hepatoesplenomegalia, que ya lo vimos la semana pasada también. Y ahora, dentro de las manifestaciones oculares, aquí tenemos lo que es la hemorragia retiniana, la parálisis motora y el papiledema. También dentro de las manifestaciones respiratorias, si es que la leucemia infiltra, puede haber lo que es una masa mediastinal, ¿ok? Masa mediastinal anterior. Y ya las manifestaciones testiculares van a producir lo que es el aumento del volumen testicular. Todos esos signos y síntomas que he mencionado son los que se relacionan a lo que es la leucemia aguda, ¿ok? Y ahora, ¿cómo diagnostico la leucemia aguda? Obviamente, si los blastos van a estar en médula ósea y en sangre periférica, ¿qué es lo que se realiza? Se realiza un estudio de médula ósea, ¿ok? Y aquí se realiza a través de lo que es un aspirado de médula ósea y como ustedes ya saben, más del 20% de blastos infiltrando este tejido me va a indicar que estamos ante una leucemia aguda. Más del 20% de blastos, que son células inmaduras. Y también se pueden hacer exámenes auxiliares, como es el hemograma completo. Y aquí vamos a poder ver lo que es la presencia de citopenias y de blastos también. Luego también se solicita lo que es un perfil de coagulación, sobre todo para lo que es el tipo de leucemia mieloide aguda, la promielocítica, que es la M3,
y en esta de aquí va a ser frecuente hallar lo que son los signos de coagulación intravascular diseminada, que es el SID. Y luego también se realizan lo que son los estudios bioquímicos, y aquí pueden haber ya alteración de las pruebas de función hepática y renal, porque obviamente puede comprometer estos órganos, y también puede haber una elevación de lo que es el LDH, ¿ok? Pero aquí lo que se tiene que acordar es esto. El diagnóstico se hace mediante un estudio de médula ósea o también de sangre periférica, pero sobre todo se prefiere el de médula ósea, donde se van a hallar más del 20% de blastos ante una leucemia aguda. Ok, y aquí vamos a ver una que otra diferencia de las dos leucemias. Como les mencionaba al inicio, la linfática o la linfoide va a ser la más frecuente en los niñitos. Esta representa el 25% total de todas las neoplasias. Y también el 75% de las leucemias, va a ser la más frecuente relacionada a las leucemias, ¿ok? Y su incidencia va entre los 3 a 4 casos por 100.000 habitantes en lo que es Estados Unidos. Y también en el caso del Perú, su incidencia es de 176 nuevos casos al año, ¿ok? Y ya en la mieloide aguda, esta de aquí representa entre el 15 a 20% de todos los casos de leucemia aguda, y su incidencia va entre los 5 a 7 casos por millones de habitantes en lo que es Estados Unidos. Y en el Perú, esto de acá. Van a haber 20 casos nuevos por año. A ver, chicos, un ratito. Se me muere mi batería. Se me muere mi batería. Y ahora sí, todo ok. Entonces, chicos, ahora que ya vimos lo que es leucemia, que era básicamente un recordaris de la clase pasada, vamos a ver linfomas, que también vimos en la clase pasada. Y ustedes ya saben que los linfomas van a originarse de lo que es el sistema linfohematopoyético. Y este se va a dividir en lo que es el linfoma de Hodgkin y el linfoma de no Hodgkin, ¿ok? Y aquí vamos a tener algunos factores de riesgo, como es el caso de la edad. Sobre todo los linfomas de Hodgkin van a tener lo que es una distribución bimodal, y es decir, va a presentarse en lo que es en los menores de 14 años y en los adultos jóvenes. Luego también el tener una infección por virus de Epstein-Barr también va a ser un factor de riesgo muy importante, ¿ok? O si es que algún hermano o el papá del paciente tiene esta infección, también es un factor de riesgo, aumenta. Luego también la inmunodeficiencia, es decir, el VIH, o también por un posterior trasplante de órgano, porque obviamente ustedes ya saben que para poder aceptar el órgano de otra persona, tiene que inmunodeprimir a lo que es el cuerpo del receptor, para que así pueda haber una recepción más adecuada de este órgano. Y por lo tanto, el paciente se va a encontrar inmunodeficiente. No va a poder, por así decirlo, su cuerpo manejar lo que son las infecciones. Y también esto va a ser un factor de riesgo para desarrollar lo que es el linfoma, ¿ok? Ahora, con respecto a manifestaciones clínicas, aquí lo que se deben acordar es esto. Con respecto a lo que es la afectación ganglionar, el 80% de enopatías van a ser indoloras, ¿ok? Y sobre todo se van a localizar en estas zonas de acá, que son el área supraclavicular y la cervical. Y de ahí, si es que hay afectación extraganglional, sobre todo se va a dar en muy poco porcentaje, entre un 15 al 20% de los pacientes, y también se puede diseminar en lo que son los pulmones, el hígado, el vaso, el hueso y la médula ósea, ¿no? Y ahora, ¿cómo diagnostico el linfoma? ¿Qué se va a hacer? Como ustedes ya saben, el linfoma puede aparecer en cualquier parte del cuerpo. Y se va a caracterizar por esto, por adenopatías indoloras. Entonces, lo que vamos a hacer es una biopsia ganglionar por exéresis con un estudio de inmunohistoquímica. Ese es el diagnóstico para lo que es el linfoma, ¿ok? Ahora, ya hablamos de la leucemia y del linfoma. La leucemia, no se olviden que la leucemia más frecuente en niñitos era la linfoblástica o la linfoide. El linfoma, lo que va a originar, ustedes ya saben como síntoma característico, va a ser lo que es el prurito. Y también en un 80% de los casos van a haber adenopatías indoloras. Y discúlpenme, esto también me olvidé de mencionarles. Los síntomas B. El linfoma me va a originar los síntomas B, que ustedes ya saben que es la fiebre, la sudoración nocturna, la pérdida de peso, entre otros. Sobre todo esos de acá que he mencionado. Y el prurito también es característico, como les dije. Así que ahora vamos a ver los tumores del sistema nervioso central, ¿ok? Y estos de acá van a ser tumores que se van a encontrar asentados en lo que es la cavidad craneal hasta la porción final de lo que es la médula espinal,
¿ok? Y aquí, importante esto, chicos, ojito acá. Estos tumores del sistema nervioso central van a ser los tumores sólidos más comunes en niños, ¿ok? Son tumores sólidos más comunes en niños. Les había mencionado que al inicio que lo que son los cánceres más comunes en niños era la leucemia, pero obviamente la leucemia no es un tumor, entonces aquí sí, con relación a lo que son los tumores sólidos, el más común va a ser los tumores del sistema nervioso central, no se olviden. Pero el cáncer más común va a ser la leucemia. Divídanlo de esa parte, ¿ok? Ahora, con lo que viene a ser su naturaleza, esta puede ser benigna o también de tipo maligna, y también esto va a depender obviamente del comportamiento del tumor, de la localización y de la aparición, si es que hay o no, de hipertensión endocraniana, ¿ok? Y los más comunes van a ser el medulloblastoma, los epindomomas, los astrocitomas y los tumores del tronco. Aquí van a ver los diferentes tumores que hay, pero no los vamos a mencionar todos, solo alguno que otro. Igual esto es para que lo repasen en su casita. Entonces, ¿cuáles van a ser sus factores de riesgo para los tumores del sistema nervioso central? Tenemos a los genéticos y las radiaciones. Como ustedes habrán visto, la mayoría de los cánceres se van a originar por radiaciones ionizantes o no ionizantes. Empezando con los genéticos. Estos en sí van a darse por algunas enfermedades un poco extrañas, por así decirlo. Dentro de ellas tenemos la neurofibromatosis. Esto lo habíamos visto en sarcomas, que también me podría originar lo que era un sarcoma, un tumor de la vaina del nervio periférico. Pero en este caso, los tumores del sistema nervioso central, también, ¿cómo se relaciona? También. Y también va a ser una enfermedad rara que va a ser un factor de riesgo para este cáncer, ¿ok? Y no se olviden que los neurofibromatosis se caracteriza por presentar lo que es la mancha café con leche, sobre todo la neurofibromatosis de tipo 1. Luego tenemos la esclerosis tuberosa, que también va a ser una enfermedad rara que va a ser un factor de riesgo. En este caso, vemos a este niñito con lo que son las manchas café con leche, esto de acá, que les había dicho que son característicos de lo que es la neurofibromatosis tipo 1, que también va a ser una enfermedad, un factor de riesgo para este cáncer. Y luego tenemos las radiaciones ionizantes, que básicamente relacionan cuando escuchen ionizantes con todo lo que son los estudios de imagen. La radiografía, la resonancia, obviamente el ultrasonido no, pero la radiografía y la resonancia magnética sobre todo con esas, ¿ok? Entonces, aquí vamos a tener los rayos X, es decir, una radiografía. Eso también que se utilizan sobre todo para el diagnóstico de enfermedades, una exposición constante, por ejemplo, los radiólogos que están constantemente expuestos a estos rayos X, en algún momento me pueden también originar un tumor de estos, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de lo que son los niñitos. Luego también tenemos los rayos gamma, que también van a ser utilizados para el diagnóstico de algunas enfermedades, pero que también son un factor de riesgo para padecer esta neoplasia. Y luego tenemos la radioterapia, es decir, que el niñito ya tenía un cáncer pasado, y obviamente la radioterapia, al ser una radiación ionizante, en un futuro puede desarrollar otro cáncer que no tenga nada que ver con el anterior, ¿ok? Y esta radioterapia, ustedes ya saben que se usa como tratamiento en los diferentes cánceres. Y ahora, con respecto a lo que es la clínica de los tumores del sistema nervioso central. A cualquier edad puede haber lo que es una somnolencia excesiva, los vómitos, esto de acá característico de lo que es la hipertensión endocraniana, eso bien, que despiertan por la noche o son matutinos, las crisis convulsivas de nueva aparición y también los signos de afectación de pares craneales. ¿Y esto por qué? Porque el tumor puede ir creciendo y creciendo y creciendo, comprimir los nervios y obviamente pueden haber ciertas pérdidas de función que se caracterizan por estos pares craneales, ¿no? Luego tenemos la clínica en lo que son los niños menores de 2 años. Aquí vamos a tener la fontanela bombada. La fontanela bombada va a ser la partecita de acá, el cierre de las fontanelas, pero en estos casitos de los niñitos que básicamente son bebitos, se va a poner así, como ven en la imagen de acá, como una crestita. Va a haber un abombamiento, una salida de estas fontanelas. Y esto también va a ser característico de lo que son los tumores del sistema nervioso central. Luego, aumento normal del perímetro cefálico, va a empezar a crecer la cabecita del bebito. Estancamiento, regresión del desarrollo psicomotor, estrabismo. Estrabismo es esto de acá, chicos. Lo que ven aquí, el bebito. En este caso, el niñito tiene un estrabismo unilateral en este ojito de acá. Y va a ser la desviación de lo que es la línea visual normal. El niñito no va a estar viendo así, sino que se va a ir su ojito desviado a un lado, ¿no? Y luego tenemos la ausencia de seguimiento ocular. Esto es muy importante, sobre todo en los bebitos. Los bebitos, cuando tú los ves a los ojitos, te acercas y los ves, el bebito te va a seguir con la mirada donde tú te vayas. Pero en este caso,
los bebitos que tienen estas neoplasias, estos tumores, no van a hacer eso, no te van a seguir, van a estar como distraídos, como oídos. Ahora, eso es con lo que viene a ser la clínica de los menores de 2 años, es decir, los bebitos. Ahora ya vamos a hablar de los mayores de 2 años. Aquí, ¿qué va a haber? Cefalea persistente, el niñito va a llorar por el dolor de cabeza. Es un dolor que, obviamente, por el umbral del dolor del bebito, le va a hacer llorar, ¿no? Es característico. La cefalea persistente, las alteraciones visuales, las alteraciones de la marcha, también la alteración motora sensitiva. Y esto de acá, sobre todo en los niños que ya están yendo al colegio, puede haber deterioro del rendimiento escolar inexplicable y también la pérdida de los hitos del desarrollo. ¿Y qué son los hitos del desarrollo? Básicamente son hitos importantes en nuestra vida, como es el hecho de poder aprender a gatear, a voltearnos cuando nos llaman, a caminar y a hablar. Estos hitos son, por así decirlo, los hitos del desarrollo importantes que van a aparecer durante toda nuestra niñez y toda nuestra vida, ¿ok? Y en este caso los tumores en los niños mayores de 2 años, con tumores del sistema nervioso central, van a haber una pérdida de estos. Puede que no se den. Luego también pueden haber cambios de comportamiento y o conductas inexplicables. ¿Y cuál es el diagnóstico definitivo para esos tumores del sistema nervioso central? Tenemos lo que es el examen radiológico, ya sea por lo que es una tomografía o una resonancia con contraste, ¿ok? Y esto estos estudios radiológicos, o por así decirlo de imagen, se van a dar dentro de las 48 a 72 horas del inicio de los síntomas del niñito. Como ya vimos, todos estos síntomas, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo en esas 2 horas nos van a poder identificar que estamos ante un tumor que ya está comprometiendo estructuras, por así decirlo, vitales, ¿no? Y es importante poder diagnosticarlo a tiempo para que no haya una repercusión a largo plazo. Y ya posteriormente se determina, por así decirlo, el tipo de tumor por un análisis patológico, es decir, la biopsia y marcadores tumorales. Y ahora, chicos, vamos a hablar del retinoblastoma. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? Sí, sí. No. Sí, ya, perfecto. Perfecto. Ahora vamos a hablar del retinoblastoma. Este particularmente a mí me gusta mucho por la forma en cómo una mami se da cuenta de que el bebito lo tiene. Es muy, muy, muy así como que, wow. Ya, entonces, ¿qué va a hacer el retinoblastoma? Va a ser un tumor maligno que se va a originar en las células primitivas de la retina, ¿ok? Células primitivas de la retina. Este va a ocupar el 5º al 9º lugar entre los cánceres infantiles. Y este de aquí sobre todo va a afectar a niñitos muy pequeños, los bebitos, ¿ok? 2/3 antes de los 2 años. Y el diagnóstico precoz, en este caso el retinoblastoma, el diagnosticarlo precozmente, es decir, tempranamente, me va a permitir que haya una remisión de esta neoplasia en un 90% de los casos, ¿ok? Tiene un muy buen pronóstico si se diagnostica tempranamente. Hasta el 90% de los casos van a remitir, por así decirlo. Ya no va a haber cáncer, en otras palabras. Y aquí, esta es una foto característica de un retinoblastoma. ¿Alguien ve algo raro acá? ¿O todo lo ve normal? ¿Lo ven raro o todo bien? Si su hijito, si su bebito, si su hermanito. ¿Ah? Hay Sí, siempre algo en los ojos, en el ojo izquierdo. Sí, perfecto. Esto de aquí es un reflejo como blanquecino, ¿sí o no? Es un reflejo blanquecino. Y esto es demasiado, por así decirlo, chévere, aunque no es chévere. ¿Cómo es que la mami se da cuenta de que hay algo raro en su hijito? La mami o cualquier familiar, ¿no? Pero sobre todo las mamis que les gusta tomar fotos. En mi caso, mi mamá es loca fotos. Entonces, cuando una mami le toma fotos a su bebito con flash y ve la foto, va a ver esto. Y va a decir, uy, ¿qué ha pasado acá? Entonces la mami se preocupa y lo lleva al doctor, ¿no? Y esto de acá, este reflejo de acá, este reflejo, por así decirlo, blanco, es característico de lo que es el retinoblastoma. ¿Y cómo se llama este reflejo blanco? Se llama leucocorio, ¿ok? Leucocorio. Eso es básicamente el reflejo blanco. Obviamente también pueden haber otros reflejos en los ojos, como es el rojito, que varias veces hemos salido en las fotos con ojos rojos, seguro, pero eso es normal, eso no se preocupen. Lo que sí es anormal, y ya tenemos que preocuparnos, si vemos en un bebito esto, sobre todo, es este reflejo blanco, ¿ok? En las fotos con flash se va a ver.
Y ahora no se olviden de esto, chicos. El diagnóstico precoz, antes de pasar a la siguiente diapositiva, va a permitir una remisión del 90% de los casos en lo que es el retinoblastoma. ¿Ok? Y sobre todo se va a dar en los bebitos, por eso hablo de bebitos, no hablo de niñitos. Ya. Y bueno, ¿cuáles van a ser los factores de riesgo? Tenemos los antecedentes familiares. Si es que el paciente tiene papás que han padecido también de un retinoblastoma, ya sea unilateral, como es el caso de este bebito, o bilateral, que los dos ojitos estén de color con reflejos amarillitos o reflejos blancos, diré. Esto va a ser un factor de riesgo para que el bebito tenga también retinoblastoma, ¿ok? Sobre todo en los casos que los bebitos presentan el retinoblastoma bilateral, como vemos aquí, los dos ojitos tienen el reflejo blanquecino, ¿ok? También algunos factores maternos, como es la disminución de ingesta de frutas y verduras durante el embarazo. Y dentro de los factores infecciosos, que van a ser factores de riesgo, tenemos la infección por VPH, que es el virus del papiloma humano. ¿Ok? Y ahora, tenemos la clínica. Aquí, esto de acá es bonito porque nunca te olvidas de que tiene la manchita acá, ¿no? El reflejo blanquecino. Entonces, la clínica me va a dar leucocoria, que es lo que les mencioné, que era el reflejo blanquecino. Y por lo tanto, si es el signo, por así decirlo, que más va a alarmar a las mamitas cuando ven la foto, va a ser el signo también más común. También es el signo más común por el que lo llevan al doctor, al bebito. Luego tenemos el estrabismo, es el segundo signo más común. Primero es la leucocoria, no se olviden que la leucocoria va a ser lo que es el reflejo blanquecino por una flash o una fotito. Y el estrabismo va a ser el segundo signo más común, que básicamente, como les mencioné, era lo mismo que vimos hace un ratito, ¿no? Que era la desviación de la línea media del ojito. Y luego tenemos la aniridia, que es la falta de iris, como ven acá. No iris, no iris. Y luego tenemos la buftalmia. Esto ya son en casos muy avanzados, ¿ok? El bebito se va a ver así, como si fuera un pez globo. Los ojitos van a estar salidos. Va a haber lo que es una distensión y un endurecimiento del globo ocular. Eso sobre todo en estadios muy avanzados, ¿no? Ya cuando... Y por otro, luego tenemos otros signos oculares, en estadios avanzados, como le mencioné, va a haber lo que es dolor, celulitis, también celulitis orbitaria, glaucoma, buftalmia, que era lo de acá, heterocromía, sobre todo no sé si habrán visto los gatitos que tienen dos diferentes colores de ojos, ya eso es la heterocromía, es lo mismo, en personas también se da. Y también pueden haber signos extraoculares en los casos ya cuando este retinoblastoma se metastiza y se puede observar lo que son adenopatías periauriculares por lo mismo que está cerca, ¿no? Por lo mismo que están cerca de estos ganglios, obviamente van a haber adenopatías acá, atrás de la orejita. Y también laterocervicales y también pueden haber signos de compromiso del sistema nervioso central o invasión sistémica, ya sea a huesos, a la médula ósea o también a lo que es el hígado. Pero no se olviden que el signo más común del retinoblastoma va a ser la leucocoria, que es el reflejo blanquecino. Ahora, con respecto al diagnóstico definitivo, generalmente aquí no se realiza lo que es una biopsia, no se necesita la confirmación patológica, pero lo que sí se realiza es esto, un fondo de ojo. Y aquí podemos ver el fondo de ojo de un paciente con retinoblastoma. Un fondo de ojo normalmente se va a ver, no sé si habrán visto los huevitos, cuando son huevos fértiles, los ponen a una linterna desde abajo y se van a ver como si estuvieran lleno de vascularización, todo bonito, ¿sí o no? Con un puntito que viene a ser esto de aquí, que es lo mismo que se ve acá en el fondo de ojo. Pero en los casos de los pacientes con retinoblastoma se va a ver toda esta masa de acá, que es el tumor, que es el retinoblastoma que no debería estar ahí. ¿Ok? Eso básicamente va a ser el diagnóstico definitivo para el retinoblastoma, el fondo de ojo. Obviamente, como es bebito, se le realiza lo que es se le pone anestesia, ¿no? Para que no le duele. Y ahora, vamos a empezar por los tumores abdominales. ¿Todo claro con el retinoblastoma, chicos? Sí, no. Sí, ya, perfecto. Ahora vamos a ver los tumores abdominales. Aquí tenemos el tumor de Wilms. Y este va a ser un tumor maligno de origen embrionario del riñón. Lo que se tiene que acordar aquí es esto. Tumor de Wilms, riñón. Básicamente eso. Y va a representar alrededor del 5% de lo que es el cáncer infantil. Y va a estar más frecuente relacionado con el inicio de vida, es decir, el primer añito y los 5 años de vida. Entre el primer y 5 años de vida puede manifestarse este tumor.
Lo malo de aquí es que es rápidamente progresivo. Entonces va a avanzar con mucha rapidez y por lo tanto en la mayoría de los casos se diagnostican estadios un poco avanzados y por lo mismo que en Latinoamérica, como les mencioné al inicio, no tenemos un buen sistema de salud y va a conllevar a esto, ¿no? Aunque hay una falla del tratamiento, obviamente ya solo quedaría cuidados paliativos. Y bueno, aquí la tasa de curación, al igual que el retinoblastoma, va a ser aproximadamente del 90%. Hasta más puede ser. De igual forma, el retinoblastoma, no se olviden que la tasa de curación, si es que hay un diagnóstico precoz, va a ser más del 90%. Aquí, de igual forma, si se diagnostica precozmente, obviamente la tasa de curación también va a ser alta. Y aquí podemos ver un tumor de Winz, básicamente un tumor de riñón. Y aquí van a ver ciertos factores de riesgo, sobre todo lo que son los síndromes asociados, que se tienen que acordar. Pero eso aquí nunca han preguntado, entonces. Igual solo léanlo, igual, porque a veces puede venir, pero básicamente son estos de acá. Son los síndromes que se relacionan con lo que son los tumores de Winz. Ahora, también vamos a tener otros factores de riesgo, como es el caso de la hemiohiperplasia aislada, las anomalías genitourinarias, la anemia esporádica y la anemia de Fanconi, que ya la hemos visto anteriormente. Y luego tenemos también antecedentes familiares, sobre todo aquí es poco frecuente, aproximadamente el 2% de los pacientes que tienen antecedentes de este tumor de Winz van a padecer lo que es el tumor de Winz. Y aquí lo que viene a ser las anomalías genitourinarias va a estar relacionado con lo que es la criptorquidia, es decir, que el testículo del bebito no desciende, se queda ahí, no desciende. Porque ustedes saben que el testículo de los bebitos, después de un cierto tiempo, no me acuerdo cuál es el tiempo exactamente, pero van a descender. En este caso no va a descender y va a haber lo que es la criptorquidia. ¿Qué es esto de aquí? Que el testículo se queda ahí. Este testículo debería descender. ¿Qué fue? Ya. Debería descender, pero aquí no desciende. Y eso es lo que se conoce como criptorquidia. Luego también lo que les mencioné, la hemihiperplasia aislada, que es esto de acá. Sus piernitas del bebito van a estar así, como que una más que otra, una más gordita que la otra, por así decirlo, como edema. Y ya. No se olviden que los antecedentes familiares en sí no van a ser tan un factor de riesgo, solo el 2% de los pacientes que han tenido un familiar con este tumor de Winz lo van a padecer de nuevo. Luego, con respecto a lo que es la clínica, tenemos la fiebre, la astenia, la pérdida de peso, que ustedes ya saben son síntomas característicos de cualquier neoplasia. Luego la hematuria, porque obviamente si estamos en un tumor del riñón, que es un tumor de Winz que se va a localizar en el riñón, obviamente puede romper ciertos vasitos y me puede originar lo que es una hematuria, obviamente por el daño renal. Luego también tumor y dolor abdominal, porque el tumor puede ir creciendo y creciendo y creciendo y hasta originar esto de aquí, ¿no? Luego también la dificultad respiratoria, si es que este tumor metastiza, sobre todo va a metastizar a lo que son los pulmones y por lo tanto me va a originar una dificultad respiratoria. Y también puede haber circulación colateral, que ustedes ya saben son como la cabeza de medusa en el estómago. Les estoy viendo en medicina aún. Es la cabeza de medusita en el estómago del paciente. Y luego tenemos los diagnósticos definitivos para lo que es el tumor de Winz, que es un tumor del riñón, no se olviden. Vamos a tener lo que es el cuadro clínico, más exámenes de laboratorio, más los estudios de imagen, sobre todo el radiológico. ¿Ok? Y aquí el diagnóstico patológico se va a determinar obviamente con lo que es la examinación del espécimen y por lo tanto se va a realizar lo que es la resección del tumor mediante una nefrectomía. ¿Ok? Nefrectomía. Ahora chicos, vamos a hablar del neuroblastoma, que también va a ser otro tumor abdominal. ¿Ok? Este de acá va a ser un tumor derivado de lo que es la cresta neural y se desarrolla sobre lo que son los tumores, bueno, los canales simpáticos y puede también asentarse lo que es el abdomen, el tórax, el cuello o también lo que es la pelvis. Y aquí, obviamente, si se localiza en cualquier parte que mencioné anteriormente, por lo tanto, sus manifestaciones clínicas, es decir, los signos y síntomas, van a ser variadas y obviamente van a depender del lugar en donde esté localizado. Y aquí el pronóstico de este neuroblastoma va a ir dependiendo de la edad del paciente, de la localización y de si es que hay o no diseminación a distancia, es decir, metástasis. ¿Ok? Ahora, con respecto a lo que son los factores de riesgo, tenemos síndromes asociados, como también es el caso de la neurofibromatosis, pero también el síndrome de Beck-Wiedemann, que básicamente se va a caracterizar por esto, por presentar microcefalia, macroglosia y la hernia umbilical. Estas son las tríadas. A mí me encantan las tríadas.
Entonces, el síndrome de Wedwin va a tener esta triadita de acá. Microcefalia, macroglosia y la hernia umbilical. Luego también un factor de riesgo obviamente va a ser la predisposición genética. Alrededor del 1 al 2% de los pacientes tienden a lo que son antecedentes familiares. Pero de igual forma no va a ser como que tan así fuerte, ¿no? Como es el caso también del tumor de Wilms, que tampoco no va a ser tan fuerte lo que es la predisposición genética. Y en el caso de lo que es la raza en sí, la raza blanca va a tener mayor predisposición también a padecer este tumor, este neuroblastoma. Y lo que viene a ser la clínica, en sí también la fiebre, la astenia, la pérdida de peso, el dolor óseo por metástasis ósea, como se puede localizar también en cualquier parte, obviamente puede haber metástasis. Luego también un tumor y dolor abdominal. Aquí, esto de acá es importante. Como les mencioné, este tumor se podía localizar en lo que es, si no me equivoco, el abdomen, el tórax, el cuello y la pelvis. Entonces, si se localiza en el tórax, este podría también estar comprometiendo lo que es la médula espinal. Y por lo tanto podría haber una parálisis por compresión de la médula espinal, ¿ok? Porque obviamente va a ir creciendo y va a ir ocupando estructuras que no le corresponden. Pero también la pancitopenia, y esto de acá, que es lo característico. La proptosis y la equimosis periorbitaria por lo que es la metástasis retrovulvar, ¿ok? La proptosis y equimosis periorbitaria por metástasis retrovulvar va a ser lo característico del neuroblastoma. Esto de acá, por así decirlo, es el signo y síntoma característico, ¿ok? El signo característico de lo que es el neuroblastoma. Esto de acá. La proptosis y la equimosis periorbitaria, que se va a ver así, como un mapachito, el bebito. Ahora, ¿y qué es lo que se realiza para el diagnóstico? Se usa lo que es la biopsia quirúrgica o percutánea guiada por lo que es un ecógrafo o también guiada por la TAC. Y luego se realiza lo que es el estudio patológico, obviamente para ver de qué células va a estar compuesto este tumor, ¿no? Luego también, posteriormente, como les dije, se realiza lo que es el estudio patológico con lo que es la inmunohistoquímica. Y también lo que es, se utiliza el mielograma y la biopsia para poder descartar compromiso medular, ¿ok? Que no esté afectando la médula, porque si está afectando la médula, ¿qué es lo que me va a originar? La parálisis por compresión. Básicamente eso. Ahora, otro tumor que va a abarcar los tumores abdominales va a ser el tumor hepático. Ya vimos a tumor de Wilms, que era el tumor del riñón, al neuroblastoma, que se podía dar, o bueno, por así decirlo, crecer en cualquier parte del cuerpo, como es el tórax, el abdomen, entre otros, ¿no? Y luego tenemos el tumor hepático. Estos son los 3 tumores abdominales que vamos a ver hoy. Ok. Y ahora, con relación al hepático, estos van a ser neoplasias infrecuentes en la niñez y adolescencia. No son nada frecuentes, son infrecuentes. Y va a ser el 9º tumor, bueno, va a ocupar el 9º lugar en el tumor sólido. ¿Alguien se acuerda cuál era el primer lugar en tumores sólidos de niñitos? Sí lo dije. Todavía les dije que se dividía en la neoplasia más frecuente y el tumor sólido más frecuente en niñitos. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda, chico? Chico. Ya, no se preocupe, yo les digo. La neoplasia más frecuente va a ser la leucemia, pero el tumor sólido más frecuente va a ser el tumor del sistema nervioso central, ¿ok? No se olviden de eso. Lo que viene a ser, obviamente, los cánceres infantiles. Ya, aquí lo que es el tumor hepático va a ser el 9º lugar en lo que es el tumor sólido, ¿ok? Y aquí los dos más frecuentes van a ser el patoblastoma y el hepatocarcinoma. Básicamente eso. Y aquí en sí vamos a tener algunos factores de riesgo, como es el caso de los factores genéticos y cromosómicos. Y lo que se deben de acordar aquí es esto de acá. Los síndromes. Igual, como les digo, igual estos síndromes no me han preguntado por si acasito. El de Aicardi, el de Bedouin-Wiedemann, que lo hemos visto anteriormente, que daba la triada, que era la de acá. La microcefalia, la macroglosia y la hernia umbilical. También va a estar presente en lo que es los tumores hepáticos. Luego la poliposis adenomatosa familiar, que lo hemos visto en cáncer de colon rectal. Luego el síndrome de Simpson-Golaby-Bellman y la trisomía 18.
Y lo que viene a ser, eso es sobre todo para lo que es el hepatoblastoma, ¿ok? Lo que mencioné anteriormente es para el hepatoblastoma. Mientras que para lo que es el hepatocarcinoma, los factores de riesgo genéticos y cromosómicos van a ser el síndrome de Ala-Guille y la colecistatis intrahepática familiar evolutiva. De ahí también tenemos factores perinatales, como los lactantes con bajo peso al nacer. Esos van a tener mayor riesgo de presentar lo que es un hepatoblastoma. También infecciones, obviamente ustedes ya saben que van a haber algunos ciertos tipos de cánceres que se van a relacionar con infecciones. Y en este caso, como es un tumor hepático, obviamente ustedes ya saben que hay virus que se relacionan con lo que es el hígado. Y tenemos al hepatitis B y a la C. Y estos se van a relacionar más frecuentemente con lo que es el hepatocarcinoma. Aquí se los he puesto bien bonito solo para que repasen ustedes. Y bueno, ¿cuál va a ser la clínica? Ustedes ya saben que esto se presenta en todos los cánceres. Eso ya no se olviden. Luego también va a ser náuseas, vómito, tumor abdominal doloroso, porque obviamente va a crecer el tumorcito. La ictericia es característico si es que está afectando lo que es la bilis. Disculpe. Ay, ¿cuál es? Me olvidé. El conducto colédoco. Y también lo que es la vesícula. Ahí está, la vesícula. Ahí está, la vesícula. No me acordaba. Ya. Y también puede haber lo que es la circulación colateral. Entonces, ictericia y circulación colateral. De aquí lo más característico que se deben de acordar es que si afecta obviamente el hígado, va a ver lo que es la ictericia. Ahora, ¿cuál es el diagnóstico definitivo para lo que son los tumores hepáticos? Tenemos lo que viene a ser la biopsia, ya en un centro de alta complejidad también, el estudio anatomopatológico, la biopsia, para determinar de qué células está tratando ese tumor. Luego también la determinación de marcadores tumorales, sobre todo lo que es el alfa-fetoproteína en sangre. Y este va a servir, ustedes ya saben que en sí los marcadores tumorales no me van a servir con exactitud para lo que es el diagnóstico, pero sí para el seguimiento. Pero en este caso también serviría, pero un poquito menos. Lo principal es lo que viene a ser la biopsia del tumor, ¿ok? Y ahora, chicos, vamos a ver un recordaris de lo que fue su segmento 1, de lo que son los tumores óseos, sobre todo el osteosarcoma, que ya lo habíamos visto anteriormente. Y también el sarcoma de Ewing. Estos dos van a ser tumores óseos, ¿ok? Los dos tumores óseos que vamos a hablar hoy. Y bueno, un poquito de lo que es la incidencia. En sí lo que es el osteosarcoma va a ser el cáncer de hueso más común y va a representar aproximadamente el 5% de los tumores infantiles. Osteosarcoma, cáncer de hueso más común, no se olviden. Y va a ser más frecuente en el extremo de los huesos largos, o sea, el fémur, el húmero, entre otros, ¿no? Pero en sí también puede abarcar cualquier otro hueso, no solo los huesos largos. Y este va a ser más común en lo que vienen a ser los adolescentes. Y también, sobre todo, es una enfermedad caracterizada por presentarse en los adolescentes pediátricos. Y en el Perú se va a encontrar en el 5º y al 7º lugar el cáncer pediátrico más frecuente, con una incidencia anual entre 20 a 25 casos por 100.000 habitantes. No se olviden que el osteosarcoma es el cáncer de hueso más común. Luego tenemos el sarcoma de Ewing, obviamente que es el segundo más común. Y este va a tener una incidencia entre 10 a 12 casos nuevos por año. Y este va a ser localizado mayormente en lo que es la pelvis, seguido de huesos largos y caja torácica. Se acabo de mencionar que el osteosarcoma sobre todo se va a localizar en huesos largos, ¿ok? Huesos largos. Y aquí el sarcoma de Ewing, sobre todo en la pelvis, ¿ok? Para que lo vean. Pero también el sarcoma de Ewing se puede localizar en los huesos largos, pero ya en segundo lugar. Y lo que es la caja torácica. Y este puede ser de origen extraóseo y óseo. Óseo y extraóseo. De acá lo que se tienen que acordar es esto, chicos. Osteosarcoma, cáncer más frecuente de hueso, sobre todo en lo que son los huesos largos. Y sarcoma de Ewing, segundo cáncer más frecuente. Y lo que viene a ser se localiza frecuentemente en la pelvis. Y ya en segundo lugar en los huesos largos. Ahora, los factores de riesgo. El haber recibido un tratamiento previo. Como ya vimos en casi todos los cánceres, la radioterapia en un futuro me puede originar otro cáncer. Y aquí también no va a ser la excepción. ¿Ok? Y también haber recibido la quimioterapia, principalmente con agentes alquilantes, que como al inicio les mencioné lo que fue la corrección del pasito, los alquilantes también me podrían originar lo que es una leucemia. ¿Ok? Luego, la edad más frecuente va a ser en adolescentes, sobre todo en el caso de lo que es los osteosarcomas, por así decirlo, los adolescentes pediátricos.
Y los factores genéticos, tenemos todos estos síndromes de aquí, que también para que lo lean en su casita. Y en relación al sexo, sobre todo los hombres van a estar más predispuestos a padecer estos cánceres de hueso. Y aquí, con respecto a lo que son las manifestaciones clínicas, las manifestaciones locales, obviamente si va a estar afectando a hueso, ¿qué va a haber? Dolor óseo, obviamente. Y este va a empeorar con el tiempo, y en algunos casos el dolor es tan fuerte para el niñito, que no va a poder dormir, y eso es lo que da penita. Luego también puede haber limitación funcional, fractura patológica, es decir, un hueso roto, sin haber tenido una caída o alguna forma explicable de que ese hueso esté roto. Eso también es una manifestación local. Luego también la rigidez o hinchazón de las articulaciones, el dolor a la espalda o pérdida de control también del intestino o de vejiga, o también puede haber estreñimiento. Y lo que son las manifestaciones sistémicas, puede haber dificultad respiratoria, sobre todo cuando ese tumor ya ha metastizado a lo que es el pulmón. Puede haber dificultad respiratoria, la tos, el dolor torácico, sobre todo si es que se localiza en lo que son la parte de las costillas, ¿no? El tórax. Y también pueden haber adenopatías regionales, que eso va a estar presente en casi todos los cánceres. Y ahora, ¿cuál va a ser el diagnóstico definitivo? Tenemos a la biopsia Trucut, o también se puede realizar lo que es la biopsia con trocar, y también se puede hacer lo que es la biopsia quirúrgica abierta. ¿Ok? No se olviden, a ver, preguntona. ¿Alguien se acuerda cómo era la biopsia que se hacía para lo que son los sarcomas? Que básicamente es lo mismo, ¿no? Tumores óseos, osteosarcoma. ¿Era longitudinal? No, disculpen, ¿era vertical o horizontal? ¿Se acuerdan? ¿Cuál era la incisión que se hacía para la biopsia de los sarcomas? ¿Es el link? Creo que... Sí, perfecto. Ay, disculpe mi voz. Vertical. No se olviden de eso, chicos. Nunca, por favor. Porque está si es que se olvidan de esto y lo hacen horizontal, ay, no, por favor. No los conozco. Porque obviamente va a comprometer la calidad de vida del paciente en un futuro. Y eso es lo más importante que tenemos que considerar. Y ya por último, chicos, los rhabdomyosarcomas, que también eran sarcomas de partes blandas, en este caso. No se olviden que los sarcomas de partes blandas van a ser localmente agresivos, recurrentes, y van a dar metástasis a distancia con facilidad. ¿Ok? Esas son las tres características de los sarcomas de partes blandas. Y en este caso hablamos del rhabdomyosarcoma, que va a ser un tumor de músculo estriado. ¿Ok? Y este va a ser el más frecuente en los niños entre los 0 a los 14 años y va a representar un 50% de los tumores malignos de tejidos blandos en este grupo etario. ¿Ok? Un 50%. Va a tener bastante incidencia. Va a ser regularmente frecuente. Y otros sarcomas también de partes blandas pueden derivar de lo que ya hemos visto anteriormente, de lo que es el tejido conjuntivo, del sistema nervioso periférico. Si deriva del sistema nervioso periférico, podríamos estar hablando, o del sistema nervioso central también en general, podríamos estar hablando de lo que es los tumores malignos de la vaina del nervio periférico, que se relacionaban con la neurofibromatosis tipo 1, que ya hemos visto anteriormente, que se relacionaban con las manchas café con leche. Luego también de músculo liso y de tejido vascular, que son los angiosarcomas, ¿ok? Básicamente se pueden originar en cualquier parte, pero esto acá es un recordar de lo que ya hemos visto. ¿Y cuáles van a ser los factores de riesgo? Otra vez, la radiación. La radiación ya he visto que es un factor de riesgo muy importante. Luego también tenemos las infecciones, sobre todo por el virus de Epstein-Barr en pacientes inmunodeprimidos, como es el caso de los pacientes en estadio SIDA. Y también el ser VIH positivo también va a ser un factor de riesgo. Por lo mismo que esto puede evolucionar un estadio SIDA. Y bueno, los genéticos, aquí tenemos unos síndromes y lo más importante va a ser la neurofibromatosis tipo 1, que obviamente ustedes se acuerdan que está relacionada con las manchas café con leche y que me van a dar los tumores malignos de la vaina del nervio periférico. ¿Ok? Y ya. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas. Si es que esta rhabdomyosarcoma se localiza en lo que es la cabeza y el cuello, puede dar proptosis. Luego, que básicamente va a ser lo mismo que exoftalmos, que el ojito se va a ver así salido, como asustado el paciente. Luego, la obstrucción nasal unilateral persistente y no justificada con o sin rinorrea o sangrado.
También la otorrea, que va a ser la secreción de cualquier líquido, ya sea sangre, tejido purulento, del oído, ¿no? Cualquiera. Luego el gérito urinario, va a haber retención urinaria, hematuria, obviamente va a haber retención urinaria si es que el tumor puede estar comprometiendo una parte de lo que es la vejiga, o también de los ¿cómo se llaman estos? Uréteres, ahí está, uréteres. También obviamente puede haber retención urinaria, ¿no? Si es que la pis no baja. Luego también si es que se localiza en las extremidades, puede haber tumor en vagina, también puede haber un flujo vaginal sanguinolento, un poquito purulento en algunos casos. Y también puede haber dolor local, circulación colateral y limitaciones funcionales. ¿Ok? Y aquí, ¿qué se realiza para el diagnóstico definitivo? Lo que es la aguja gruesa, la biopsia o también la biopsia por incisión y la biopsia por incisión, que básicamente es lo que es la biopsia quirúrgica. No se olviden, incisión vertical, nunca horizontal, nunca. Y luego el tratamiento para estos casos, en la mayoría de los casos, en lo que es los tumores de las partes blandas, siempre se va a preferir hacer lo que es la cirugía. Siempre. La primera elección va a ser la cirugía. Pero si no se puede, porque el tumor está muy grande, está comprometiendo otras estructuras, se realiza sobre todo en los casos de rabdomiosarcoma, porque estos tumores rabdomiosarcomas van a ser muy quimiosensibles. Entonces, se realiza una quimioterapia, disminuye su tamaño y de ahí ya podemos entrar nosotros a operar el tumor. Pero siempre, para el tratamiento, se va a priorizar lo que es la cirugía. Si no se puede, ya se realiza lo que es la quimioterapia, en el caso de rabdomiosarcomas, porque son quimiosensibles, y de ahí ya se extirpa el tumor y fuera el cáncer. Obviamente con márgenes libres, ¿no? Agarrando lo que es tejido sano para que el tumor no vuelva a haber una recidiva de este. Siempre se extrae el tumor con un poquito de tejido sano, eso sí. Eso es lo que viene a ser los márgenes libres. Y bueno, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Está un poquito larga porque le hago recordar de todas las clases pasadas. Pero no sé si tienen alguna pregunta, dudita. ¿Todo claro, chicos? Chicos, ¿están ahí? Así es, Gerly. Ya, perfecto. Entonces, chicos, vamos a... Wait. Les voy a enviar su pasito por WhatsApp.